Hola a todos de nuevo, vamos a empezar hoy con el tema de animaciones y vamos a ver unos cuantos modos de animación. El primero de todos está basado en la ventana de animation que tenéis aquí abajo y no va a tener nada que ver con animación de personajes. Esta ventana de animación, si habéis usado programas como Sony Vegas, Maya, Blender, etcétera, es la típica ventana que te saca una regleta de tiempo y te permite hacer que ciertos valores numéricos tomen variaciones a lo largo del tiempo. Normalmente, o cuando empiezas a hacer animación, el valor numérico que te interesa que varíe a lo largo del tiempo suele ser la posición. Digo valor numérico, pero puede ser valores numéricos. Para hacer una cinemática de cámara, pues interesa que la posición varíe, interesa que la rotación varíe, etcétera. Como os digo, cualquier valor numérico que veáis en el inspector, sea el que sea, lo vamos a poder animar. Sin ir más lejos, la celda de color, si le dais clic, veréis que tiene cuatro valores numéricos que son los canales rojo, verde, azul y alfa, y también van a poder ser animables desde aquí abajo. Entonces, por hacer un ejemplito simple con este sistema, vamos a animar tanto la cámara como la luz. A nivel de animación, pues bueno, los pasos son bastante cerrados. Las primeras veces que os pongáis con esta interfaz, os aseguro que a veces cogeréis el objeto, seguiréis los pasos, clicaréis fuera de sitio y diréis, ahí va, he perdido todo el trabajo. Os va a pasar al principio. Luego ya llega un punto en el que los pasos que yo voy a hacer en este orden no tienen por qué ser en ese orden exacto. Hay veces que te puedes ir a otro objeto, cambiarle cuatro cositas, volver a este y tener la animación intacta. O sea que yo os aconsejo que hagáis 10 clips de animación, 12, hasta que le cojáis el truco. Bueno, forma de animar, pues bueno, primero seleccionar el objeto. Sin objeto seleccionado no os va a dejar hacer ningún tipo de animación. Y dándole a Create os va a salir la típica ventana emergente de dónde queréis guardar la animación. Yo en mi caso las voy a dejar guardadas en una carpeta que tengo ya creada de animaciones. Y aquí ya tengo incluso categorías. Es un poco caos lo que tengo en esta carpeta, pero bueno, categorías bastante típicas. Podría ser, por ejemplo, la categoría cinemáticas, donde guardar los diferentes animadores de la cámara. Bueno, como os decía, vamos a crear un clip de animación. Me voy a ir a cinemáticas y voy a llamarlo cinemática de cámara. Una vez creada la animación, os aparecerá aquí en esta cajita el nombre y cositas importantes a tener en cuenta. A ver, la primera de todas, veis aquí que el sample rate o la tasa de muestreo está puesta a 60. Esto es porque generalmente los juegos se reproducen a 60 fotogramas por segundo y si el juego va a 60 no tiene sentido que la animación sufra 200 cambios por segundo, porque realmente de esos 200 cambios solo se van a percibir 60. Este valor se puede cambiar, pero el detallito que quiero que veáis es que esta regleta de tiempo, aquí donde marca el 1, que da la sensación al principio de que es un minuto, porque aquí vemos el 0,40, 0,50, 0,60, es un segundo y tiene que ver con el sample rate. Si el sample rate lo ponéis a 24, fijaros que la regleta cuando llega al 24 es cuando llega al segundo. ¿Qué valor es el adecuado? Pues bueno, depende un poquito del clip de animación que vayas a hacer. Si vas a tener una cámara que va a moverse muy despacito y que no va a hacer mucha historia, el muestreo puede estar mucho más bajo, pero vamos, tampoco realmente tampoco es que un clip de animación consuma demasiado. Luego ya veréis que al hacer clic derecho propiedades sobre un clip de animación, pues ocupa del orden de 50K más o menos, ¿vale? Bien, marcado el sample rate, por cierto, esta ventanita de la derecha, las barritas, además de desplazables, son encogibles para sacar un poquito más o menos de tiempo. Con el control ruleta también podéis, de hecho se suele hacer, sacarse unos cuantos segundos al principio con el control y la ruleta. Y bueno, una vez configurado esto, añadiríamos las propiedades. Cuando le deis a Add Properties, os va a dejar elegir cualquier componente del objeto y dentro de cualquier componente os va a dejar elegir cualquier valor numérico. Para que os hagáis idea, pues si vamos a Transform nos dejará sacar posición, rotación y escala. Vamos a añadir Transform Position y vamos a añadir también Transform Rotation, ¿vale? Si fuésemos a la cámara, pues nos dejaría animar cosas como por ejemplo la luz o el campo de visión. Por hacer un ejemplo, voy a la cámara y el Field of View lo tengo aquí, ¿vale? A ver un segundito, el interfaz este es bastante feo, pero bueno, deja añadir los valores, ¿vale? Realmente no voy a animar el campo de visión, era simplemente una pruebecita, voy a eliminar la propiedad.
Y bueno, ¿cómo se trabaja con este sistema? Hay varios modos de trabajo. Uno es el Dope Seed, que se basa en que simplemente hay momentos de la animación en los que podemos hacer cambios, en este caso en la posición y en la rotación. Y luego hay un modo de curvas que es más gráfico, donde puedes ver las variaciones. Este modo de curvas a veces pues ayuda cuando ves que una animación hace un cambio muy brusco, puedes ir al valor que sea que dé el cambio brusco e intentar suavizar un poquito la curva. Vamos a hacer una prueba muy tonta y, a ver, vamos a hacer una cámara que, por ejemplo, venga un poco hacia adelante, gire a la izquierda y suba, ¿vale? Esto de venir hacia adelante, girar y subir, lo podemos ver como 1, 2 y 3 momentos del tiempo. El primer momento sería este, en el que la cámara está en reposo. Si siempre se aconseja que la posición del objeto inicial coincida también con la posición de animación inicial. Si yo ahora en este momento moviese el objeto aquí, pasaría algo muy raro. Fijaros, muevo el objeto aquí en el momento 0 y cuando dejo de grabar la cámara se me viene aquí. Luego le doy al play y la cámara me hace un pequeño salto, ¿vale? Entonces siempre interesa que donde sea que esté el objeto en su momento inicial, en la escena, también coincida con la posición del primer frame de animación. Ahora fijaros que si no estoy grabando, ojo con este control, la cámara está en la posición 0, 1, menos 10, en cambio si me pongo a grabar me dice que en este instante la cámara está en la 3 con no sé cuánto, tal, ¿vale? Hemos dicho que era la 0, 1, menos 10, pues grabo y voy a decir que al principio está en la 0, 1, menos 10, ¿vale? Bien, como os digo, el primer frame empieza siempre con reposo. También un consejito que os voy a dar, sobre todo con el tema de cinemáticas, es que durante los primeros segundos no hagáis un cambio directamente, porque si no, en cuanto hacéis play, la cámara ya empieza a moverse, es una sensación bastante brusca. Entonces yo soy un poco más precavido y voy a hacer que durante 2 segundos, fijaos que estiro un poquito hacia aquí, hacia la derecha, el diamante este, la posición de la cámara durante estos 2 segundos no varíe para nada, ¿vale? Ahora sí, que voy a empezar con el arranque. El interfaz este es un poco puñetero y da la sensación de que cuando tú vienes a la regleta esta de diamantes, haciendo clic derecho, haz key, que es la opción, añadir key, me va a sacar el diamante, pero no lo saca, ¿vale? Realmente es que lo saca, pero lo saca dentro del otro, es un poco rollo. Para que os deje sacar diamantes más adelante, no me mola nada como lo han dejado, pero hay que coger la regleta roja, llevarla al punto, por ejemplo, al 5 segundos, y ahora sí crear el diamante, ¿vale? Clic derecho, haz key. Vale, tenemos momento 0, durante 2 segundos estamos quietos, y ahora que han pasado 5 segundos vamos a hacer esto de llevarnos la cámara hacia adelante y si os parece vamos a darle ya un poquito de giro hacia la izquierda, perdón. Más tiempo de animación, pues vamos a dar unos segundos más hacia adelante, sacamos un segundo key y en este segundo key vamos a dejar la cámara ya un poco más girada hacia la izquierda y un poco subida hacia arriba. Vamos a ver un poco cómo queda el comportamiento. Sí que también os aconsejo que a la hora de parar dejéis también unos segundos de reposo, es decir, voy a sacar un punto clave más todavía. Fijaos que os he dicho 3 al principio, pero he sacado 5, y entre esto, en el punto final y en los últimos segundos, la cámara va a conservar su posición, ¿vale? O eso queremos. Vamos a ver cómo se comporta. Es una pena que no haya una escena bonita para ver. Vale, y ahí hemos tenido, fijaros que me está haciendo bien el recorrido, sobre todo a nivel de posición lo está haciendo bien, pero a nivel de rotación nos ha hecho una cosa un poquito rara, ¿vale? Esto en rotaciones es bastante habitual. Y vamos a ver un momentito el modo de curvas para que veáis lo que pasa. Vamos a mirar un poquito, pues bueno, a nivel de posición, simplemente vemos aquí a nivel de curvas, tanto para la posición X como para la Y, como para la Z, como variado, ¿vale? En principio, a nivel posicional no veo que haya nada raro, ¿vale? Luego sí que haremos algún cambio sobre estas curvas, pero nos ha tocado que a nivel rotacional sí que nos pasa algo extraño. Si nos fijamos, la rotación X no varía en ningún momento, ¿vale? Os recuerdo que la rotación X es girar como si le diésemos vueltas a partir de esta manivela. La rotación Y sí que me hace unas cuantas variaciones y la rotación Z no me hace ningún tipo de variación, porque la rotación Z sería girar respecto de esa flecha. ¿Por qué la rotación hace esa cosa rara? Pues bueno, yo a la cámara le he dado 3 puntos de interés. En un punto tenía una rotación de, vamos a poner, 0, y de repente cuando yo he girado a la izquierda, fijaros que he pasado una rotación de 300 grados, ¿vale? 300 grados, si yo quiero pasar de 0 a 300 grados, tengo 2 caminos. Puedo ir de 0 a 300 por el camino largo
o de 0 a 300 por el camino corto. Pensad que 300 es un ángulo que es equivalente a menos 60 grados. Yo he hecho el giro a la izquierda un poco aposta para que nos pase esta puñeta. Pues bueno, como vemos que la curva nos ha hecho la rotación por el camino largo, es decir, nos ha ido de 0 a 300, pero en sentido positivo, una opción que tenemos para corregir esto, y no es que sea una opción bonita de hacer, pero cuando da problemas estas rotaciones, pues bueno, es una de las formas de solucionarlo. Voy a venirme a este diamante en cuestión, donde me ha cogido un valor de 334, y voy a meter a mano el ángulo equivalente para que se me vaya por el lado positivo. Es decir, de 334, lo voy a poner a ojo, nos quedaríamos con un ángulo de menos 25 grados, ¿vale? Vamos a ponerlo y a ver si no me equivoco. Vamos a sacar un poco la regleta porque parece que se le ha ido un poquito la unidad de medida. Vale, aquí le meto el menos 25, pero fijaros que no me hace, o sea, me sigue diciendo que hacia arriba, ¿vale? Pues vamos a bajar el punto a mano. Esto, o sea, este tipo de correcciones se pueden hacer con más o menos delicadeza. Tendría que haber hecho un poco más de zoom para que no hubiese tanto lío. Y lo voy a bajar hasta ahí, ¿vale? Menos 25, que tampoco nos pasa nada. En cuanto a este punto de aquí, en este punto tenemos 298, que este sí que sería el ángulo de menos 60 que os había dicho. Vamos a bajarlo a mano hasta menos 60. Y este punto final de aquí, por cierto, este también sería menos 60. Es que lo que estoy mirando, a ver si aquí sí que me deja cambiarlo, es que se me hace un poco raro. Vale, aquí sí, ¿vale? Es que os lo estaba cambiando aquí arriba, me ha extrañado un poco, ¿vale? Entonces, realmente a nivel de puntos por los que, valores por los que va a pasar el valor de ángulo, los valores son equivalentes, ¿vale? Va a ir de, por así decirlo, de rotación 0 a rotación menos 60, antes iba de rotación 0 a rotación 300. La diferencia es que antes me hacía el giro en sentido positivo y ahora me voy a tener que hacer el giro en sentido negativo. Vamos a ver cómo nos ha quedado la historia. Y ahora sí que nos gira a la izquierda. Y realmente tampoco hemos perdido, ni nos tiembla, ni nos hace nada raro. Vale, ahora estamos en un caso cortito en el que hemos cogido una cinemática de cámara muy simple y nos ha tocado ya este circo. Imaginaos que hacéis una cinemática de 8 minutos y tenéis el lío de que la cámara no hay forma de... Bueno, no hay forma, no, os da vueltas todo el rato. Yo he visto alguna cinemática de que va por dentro de un barco, la cámara te hace algún giro de tirabuzón, etcétera. Y claro, tú dices, hostia, que el giro de tirabuzón este lo quería izquierda y me lo he hecho a derecha, o lo quería a derecha y me lo he hecho a izquierda, ¿vale? Formas de evitar tener que hacer estas correcciones que se pueden hacer, que tampoco son raros, sería que te hagas una animación de 5 minutos y no la hayas cagado una o dos veces, ¿vale? Y tengas que hacer esta cosilla. La forma más fácil o más cómoda de evitar que te pase esto es, en lugar de hacer esos giros tan bruscos, de decir yo paso hasta aquí, puedes hacer los giros poquito a poquito, ¿vale? Una forma de sacar más puntos clave en el momento del giro para tratar de que la curva no se te vaya en ese sentido, ¿vale? No es algo, o sea, no es una ciencia exacta ni mucho menos el tema de animación, ya veis que muchas cosas las he hecho a mano alzada, pero el mayor lío, o sea, con cualquier animación numérica que hagáis, va a ser siempre la rotación, por el hecho de que se puede hacer a izquierda o a derecha. Bueno, cositas que os quería comentar ya que estamos con la interfaz esta de curvas. Vamos a abrirnos a cualquiera de estas de posición. Vamos a mirar un momento cómo se comporta la cámara si la miramos desde un lateral, ¿vale? Fijaros que yo tengo aquí el valor de Y y la cámara me debería hacer más o menos una trayectoria así. Vamos a quitar perspectiva, vamos a poner este play y fijaos que ahí me está haciendo un poco la bajada, ahí me hace la subida, llega un poco más alto de lo que yo quería realmente y luego baja. ¿Por qué nos hace estas curvas tan bonitas? Pues bueno, creo que es bueno que sepáis desde ya que cómo representa el ordenador este tipo de curva. No es que para todos los samples guarde el valor numérico, porque eso a nivel de fichero que guarda todas las posibilidades sería bastante largo. Generalmente esta curvita que se ha generado se calcula mediante una ecuación que se llama spline, ¿vale? No os voy a aburrir con numéricamente cómo se calcula, pero para que os hagáis un poco idea, si sabéis lo que es una ecuación de segundo grado, una ecuación del tipo ax cuadrado más bx más c, son ecuaciones que generan una curva hacia arriba o una curva hacia abajo, pero solo una. Si vais a una ecuación de tercer grado, eso os genera una curva de ida y otra de vuelta. Y si vais aumentando el grado de la ecuación o del polinomio, mejor dicho, según el número de grado se consiguen más curvas. Pues bueno,
esta curva que veis aquí internamente se guarda como uno de esos polinomios. El cálculo de un spline en base a unos puntos dados es bastante rápido de hacer por un ordenador. El problema es que al estar basado en un polinomio y siendo el polinomio una ecuación que no hace más que generar curvas de subida y bajada, a la hora de hacer correcciones, yo fijaros que cuando he corregido la Y simplemente he subido y he bajado valores, pero hay veces que, voy a romper un poco la ecuación, fijaros que si yo intento corregir así y en lugar de mover hacia arriba o hacia abajo, mover a izquierda o a derecha, es cuando la naturaleza del polinomio se ve y noto que las curvas hacen cosas todavía más feas. Vamos a suponer, por ejemplo, que decimos, vale, queremos que cuando la cámara llega a la fase de subida, suba muy rápido, ¿vale? En lugar de que le cueste muchísimo subir, no, que la cámara suba del tirón. Y tú cuando esperas que la cámara vaya recto, suba y vaya, bueno, mejor dicho, vaya recto, suba y se quede en el punto, fijaros lo que me va a hacer ahora. Bueno, espera, que no he puesto desde el principio, ¿vale? La curva ahora me mete un bajón, ahora me mete un subidón, ahora me mete otro subidón y ahora me vuelve a bajar, ¿vale? Para este tipo de correcciones, ya os digo que unas son las de rotación, que son cuando te interesa subir y bajar el diamantito, y estas son las de tiempo, que son las de mover a izquierda y derecha. Hay otras soluciones, ¿vale? Haciendo clic derecho sobre estos diamantes tenéis opciones sobre las tangentes, ¿vale? Si controláis un poquito de matemáticas y de derivadas, sabréis que los puntos de cualquier gráfica tienen valores tangentes. ¿Qué son las tangentes? Pues líneas tangentes a la gráfica en cada punto. Por defecto, pues bueno, las tangentes del polinomio, pues bueno, claro, si el polinomio va hacia arriba, la tangente va a estar hacia arriba, pero podemos coger la tangente, en este caso voy a coger la tangente derecha y liberarla, ¿vale? El hecho de liberar la tangente derecha, aquí esta línea tan fea que me está sacando es la dirección de la tangente en este punto. Liberándola por la derecha podemos hacer este tipo de ajustes, ¿vale? Cuando hacéis este ajuste, que también lo podríamos hacer, por ejemplo, aquí abajo mismamente lo voy a hacer también, en este caso tangente izquierda libre, podríamos ajustar la curva de manera que si repetimos, espera un momento que lo repita, ahora me irá recto, me subirá rápido, que es lo que me interesaba, pero sin botes, ala, y ahora ya me hace el giro a izquierda, que eso ya lo habíamos solucionado, ¿vale? Bien, por no aburriros demasiado con mate, simplemente que sepáis que cuando metéis este tipo de corte de tangente, lo que os comentaba de que se genere un spline en base a todos los puntos, cada vez que metéis uno de estos cortes, realmente lo que hace falta es un spline para este punto y un spline para este otro punto, ¿vale? Por así decirlo, el polinomio que habíamos generado es un polinomio definido a intervalos, ¿vale? Para este intervalo hay un polinomio, para este intervalo hay otro polinomio. Va a suponer que ocupe un poco más el clip de animación, pero de verdad os invito a que hagáis luego clic derecho propiedades para que veáis que realmente no ocupa mucho y es bastante eficiente. Bueno, acabado ya con la cámara, de esto de aquí sí que os invitaría a que tratéis de hacer una cinemática con más puntos, es bastante sencillete. El mayor problema son los polinomios, que como van a generar curvitas, va a haber veces que tú le des un camino de por aquí, por aquí, por aquí y veas que te atraviesa la pared o que se te mete a través de la esquina. Eso es normal en animación y son correcciones que, bueno, luego vienes al punto problemático, buscas el valor de posición o de rotación que está dando problemas y lo ajustas ya sea hacia arriba o hacia abajo o hacia izquierda o hacia derecha. Bien, vista la cámara os decía, para que veáis que se puede animar cualquier cosa, en el caso de la luz direccional voy a hacer un clip más, lo voy a guardar en la carpeta de animaciones luces, por ejemplo, y voy a llamarla parpadeo. Esto del parpadeo, ojo que hacer una luz que parpadee como un fluorescente fundido no es tan sencillo, más que nada porque, vale, hay 60 samples, en algunos samples va a haber que bajar la luz a cero, en otros samples va a haber que subirla mucho y conseguir un efecto de parpadeo realista, creedme que es todo un reto, ¿vale? Bien, en propiedades de la luz, pues bueno, la transform nos daría igual, pero voy a ir al componente light y aquí hay bueno, realmente todo valor numérico que veis aquí lo tengo disponible para elegir. En mi caso voy a coger, por ejemplo, la intensidad lumínica, intensity, y pues bueno, tengo aquí para hacer que en un segundo la luz cambie. Vamos a hacer, por ejemplo, que en lugar de en un segundo queramos que el cambio se produzca en hasta 2 segundos, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer con la luz? Pues bueno, podríamos hacer que meta un subidón de intensidad y un bajón de intensidad. Para hacer ese subidón y bajón voy a necesitar un punto intermedio, ¿vale? De hecho, si va a ser subidón y bajón, ya para empezar, en el punto inicial tendríamos intensidad 0, vamos a hacerlo desde aquí. En el punto final tendríamos intensidad 0
y me generaría un punto intermedio aquí en el centro, donde pondría la intensidad, por ejemplo, a 3, ¿vale? Vamos a ver si nos lo ha pillado y no nos lo ha pillado. Vamos a ver un momentito, volvemos aquí. Voy a quitar la vista ortográfica y vamos a repetir. Fijaros que si yo me fijo en la intensity de la luz, a ver si vemos que los números cambian, sí que me están cambiando, ¿vale? ¿Por qué no estoy viendo el resultado? A ver un momento que mire la ventana lighting. Sí que tengo... vale, tengo aquí que el sol no lo tengo asignado. A ver un segundito si es problema de esto que... Voy a sacar un momento la ventana de lighting aquí. Me refiero a que yo llevaba idea de que se viese que el cielo es afectado, ¿vale? Vamos a meter aquí esto. Y a ver si podría poner un objeto que iluminar, pero realmente esta skybox, que es procedural, debería verse modificada cuando la luz ambiental varía, ¿vale? Vamos a mirar eso porque eso también es el tema de materiales que vimos último. Vamos a ver, yo dejo de grabar un momentito. Vamos a hacer un play normal por simple curiosidad. Es primer play del día, por cierto, esto sí que le costará un poquito arrancar. No es por la animación ni por nada de esto. Sí que le está costando, ¿vale? Y fijaros que sí que me lo está haciendo. Lo que estoy notando es eso, que no me está afectando realmente a la skybox, ¿vale? De todas formas, vamos a poner un objeto para iluminar como me habéis dicho. A ver, es una luz direccional, realmente cualquier objeto que ponga se va a ver iluminado por ella, y vamos a ver si por lo menos en la vista de escena vemos la idea. Vale, ahí se ha notado un poquito el efecto, ¿vale? No es ninguna maravilla, pero ahí lo hemos visto. Sobre esta curva que se me ha generado de la intensidad, simplemente fijaros en un pequeño detalle. Esta curva, por defecto, a ver, todo clip de animación se repite hasta el infinito, ¿vale? Un detallito a tener en cuenta es que dentro de la curva, fijaos que por así decirlo, el polinomio es totalmente suave y no tiene ningún cambio de valor brusco, pero cuando llega al final del polinomio y se repite otra vez, en estos casos sí que suele haber picos y cambios de valor bruscos. Esto simplemente que sepáis que con una opción que es clic derecho, flat, podéis hacer que la tangente valga 0 en este punto y conseguir que la curva sea un poquito más suave, ¿vale? Simplemente no sé hasta qué punto notaremos la diferencia, pero ahora simplemente el paso por el oscuro es un poquito más gradual, ¿vale? Bien, vista esta parte, va a haber cosas que vamos a necesitar luego código necesariamente para probar. Hay una regleta aquí arriba que no vamos a tocar todavía, pero por si alguna vez os equivocáis, vamos a suponer que yo hago clic derecho en la regleta de arriba, me da una opción de añadir un evento de animación y yo lo añado, ¿vale? Esto me genera una ventana emergente y me pide que seleccione una función. Esto simplemente va a ser porque vamos a suponer que este clip de animación es el de un vaquero soltando un disparo con la pistola, ¿vale? Nos interesa que cuando el tío saca la pistola, está apuntando con la pistola en perpendicular al objetivo. En ese momento queremos que salga la bala. Pues bueno, podemos, previsualizando y moviendo el evento de animación, elegir el punto exacto en el que queremos que la bala salga, y en este punto exacto invocar aquí lo llaman function, pero invocar un método que esté en algún script y que se encargue de disparar la pistola, ¿vale? Ya os digo que esto son cositas que luego veremos cómo sincronizar la animación de un personaje exactamente con un evento o con cualquier tipo de funcionalidad de código, y esta es una de las más sencillas, ¿vale? Simplemente que vamos a probar un momento, pero si mal no recuerdo, cuando hay un evento de animación y no has seleccionado la función esta de las narices, creo recordar que el motor saca un error, ¿vale? Te dice, oye, el evento de animación no ha sido especificado, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta, que es bastante típico a veces al principio equivocarse, entonces este lo vamos a eliminar. Y bien, vista esta parte, el interfaz de curvas de animación lo doy por visto. Como os he dicho, hasta que no hagáis 10 o 12 de estas nos va a quedar fino. Pero bueno, es una herramienta que es muy básica, pero sin llegar a las complejidades de la animación de personajes, que eso sí que tiene un poco más de miga, os va a dejar un resultado un poquito más chulo en el juego.